Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más con nuestros especialistas en qué y cómo. Les recordamos que qué y cómo somos una institución interesada en tu bienestar, en el bienestar específicamente de mamás, papás y cuidadores primarios de niños y niñas. Porque sabemos que si tú estás bien, tus niños y tus niñas también van a estar bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que si han visto alguna de las entrevistas anteriores, sabrán que es un tema fundamental para la labor que hacemos en qué y cómo. Y para esto me acompaña la doctora Blanca Velázquez. Blanca, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, gracias, bien. Padrísimo. Bueno, les presento rapidísimo a Blanca. Blanca es médico general por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es médico psiquiatra por la Clínica San Rafael de la Universidad La Salle también. ¿Es correcto, Blanca? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí, Padrísimo. perfecto, sí. Es médico adscrito del Centro Comunitario de Salud Mental de la Fundación San Juan de Dios, o bueno, fue más bien entre el 2011 y el 2014, y actualmente es médica adscrita de la Fundación Mexicana de la Lucha contra la Depresión. Blanca, bienvenida, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y vamos a hablar hoy de un tema bien interesante y bien importante que es la salud mental, que es algo que de pronto está como que muy de moda y ante ciertos momentos, o como muy, o como que es muy popular, ¿no? Ante ciertos momentos de pronto se empieza a hablar muchísimo de la salud mental, pero parece que no terminamos de tener muy claro qué es, en qué consiste y que aunque de pronto se pueda hablar mucho, pareciera que le seguimos teniendo como un poco de miedo o de recelo. Es mi impresión, no sé tú cómo lo ves, que te Claro que dedicas a eso. sí, totalmente. La verdad es que el área de la salud mental tiene mucho tabú, tiene mucho estigma, especialmente si alguien se asume con algún tipo de enfermedad, inmediatamente hay esta sensación de que va a haber un estigma que les va a marcar para siempre, ¿no? Entonces creo que una de las labores más importantes de todos los que nos dedicamos a la salud mental es desmitificar esta idea, entender que la salud mental se tendría que atender como la salud física y no hay más, ¿no? O sea, no tiene por qué ser este rollo tan complicado, es bien sencillo, ¿no? Hay que Claro. atenderlo como lo haríamos la salud física. Y para eso preguntarte si podemos empezar, bueno, a platicar y que nos puedas platicar así en concreto qué es la salud mental, porque creo que por ahí empieza mucho, ¿no? Del tema del tabú de, tiene una enfermedad mental y a lo mejor lo ligamos con todos estos estigmas que tú compartes. Pero entonces, ¿qué es la salud mental, Blanca? Pues mira, yo creo que ahí viene bien recordar que la definición de la OMS para salud es que tiene que haber un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ok. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, Ujú. tomemos eso en cuenta, entendemos que la salud mental forma parte íntegra de la salud como general, ¿no? Ok. Ahora, cuando hablamos de salud mental tenemos que tener en cuenta que queremos una persona que sea capaz de realizar sus actividades cotidianas, que tenga la capacidad de enfrentar el estrés normal de la vida, que sea productivo, que tenga activas su familia y su comunidad, y que además tenga esta capacidad de experimentar las emociones y los sentimientos sin que esto le dificulte relacionarse con su entorno, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, quizás son muchos temas, pero es un poco lo que nos da el equilibrio cuando pensamos de salud mental, ¿no? Claro, entonces podemos decir, bueno, que en general la salud tiene que ver, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no tiene que ver únicamente con la ausencia de alguna enfermedad, ¿no? Alguna afección, sino con un estado Exacto, de equilibrio y que lo dice claramente, ¿no? Mental, físico y con el entorno, ¿no? Y entonces, exactamente, exactamente. si hablamos de salud, nos referimos a que una persona pueda desempeñar todas sus tareas, no solamente de responsabilidad, ¿no? Sino pues, las que puede hacer cualquier humano y que también tienen que ver con el autocuidado, de manera adecuada, ¿no? O sea, que podamos ser Exacto. eficientes, activos, ¿no? Y que podamos hacer todas esas cosas que necesitamos para estar bien. Ujú. Y entonces la salud mental va a tener que ver precisamente con, pues, ¿qué será? Con estos sentimientos, con estos pensamientos, con de pronto algunas ideas, con algunas creencias también, ¿no? Eh, Exacto, se mete mucho eso, ¿eh? Con las
emociones. O sea, de base siempre pensamos en salud mental y como que inmediato pensamos en emociones, ¿no? Ujú, Y las emociones es algo normal, o sea, de repente pareciera que es malo sentir o enojo o sentir tristeza o sentir frustración, ujú, pero pues es parte normal de la vida. El punto es qué hago con esa emoción. Si esa emoción me conduce a un comportamiento inapropiado y va marcando mi vida, algo no va bien. Si esa emoción es algo por lo cual yo puedo transitar, ¿no? Puedo ujú. entrar y salir, pero avanzo, o sea, voy bien en mi cotidianidad, pues entonces la verdad es que no hay como ningún problema, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que hay que tener siempre en mente, porque pareciera a veces que sentir o a veces pasar por un mal momento y estar triste o enojado, Ujú. inmediatamente es, ¿no? O sea, me pasa mucho con pacientes que me dicen, es que me dijeron que me ven muy deprimida, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿pero tú cómo te sientes? Porque una Claro. cosa es que los demás inmediatamente te asignan una patología, porque es decir, Ujú. te vemos deprimida, ¿no? Ah, no, pues es que me ven irritable o me ven triste o me ven, ok, entonces no hay que clavarse en esa palabra de te veo deprimida, hay que más bien tener un mejor vocabulario de emociones e identificar lo que estamos sintiendo, ¿no? Eso ayuda mucho Claro. individualmente y obviamente cuando uno busca ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Y también en las relaciones, ¿no? Porque si hablamos que salud mental tiene que ver justamente con la gestión emocional, ¿no? Con Ujú, la parte ujú. emocional. Y esto que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que dice, las emociones no sirven para nada, o yo de lejecitos, ¿no? O si me permito enojarme, me permito sentirme triste, siento que me va a comer, ¿no? O que me Exacto. voy a desbordar. Y entonces es también, quizás parte como del mito de la salud mental, ¿no? El problema de hablar de emociones, porque creemos que o nos van a ganar o no son tan relevantes y entonces como que las bloqueo, ¿no? No les hago caso y que está íntimamente ligado al tema de la salud mental y que las emociones tienen pues funciones adaptativas, ¿no? Que nos ayudan precisamente a esto que decíamos de que podamos realizar nuestras tareas cotidianamente, ¿no? Nos ayudan a poner límites, nos ayudan a cuidarnos, nos ayudan a sentir alegría, nos ayudan también a extrañar, ¿no? A poner como, a valorar, ¿no? Lo que tuvimos, que a lo mejor ya no tenemos, como la tristeza, ¿no? A ver que también hay momentos de calma, de silencio, de poder mirarnos y otros momentos de felicidad o de euforia, ¿no? Claro, Entonces, claro. y está como muy, muy, muy relacionado justamente con las emociones, que es a lo que de pronto, como dices, mucha gente también le tiene miedo, o hay también muchos tabús, ¿no? De contactar con mis propias emociones, ¿no? Y que además no Sí, nos y enseñan ¿sabes desde qué? chiquitos. Sí, sí, porque lo primero que pasa si uno expresa emociones es que te las limitan. Uno va a llorar, inmediatamente es, no, 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 no llores, ¿no? Y eso no tiene que ver con que tú expreses la emoción, tiene que ver con la incomodidad que le Del genera al otro, otro verte llorar y claro. no saber qué hacer. Entonces, ese tipo de conductas solo van reafirmando que el que tú conectes con la emoción y la expreses es algo que, híjole, pues, quién sabe si lo podemos manejar, ¿no? Y la verdad es que lo importante aquí no es solo conectar con la emoción, pero también saberle poner un nombre, ¿no? Me parece Ujú. que eso es básico. Cuando los niños están chiquitos, es una oportunidad súper valiosa para enriquecer el vocabulario emocional y decirles, a ver, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Evidentemente no cuando están ahí metidos en el berrinche, porque pues, no es momento de dialogar, ¿no? Pero a lo Claro. mejor después, con mayor tranquilidad, decirles, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Te sentías frustrado porque te querías amarrar la agujeta y no podías y entonces te enojaste y entonces, ¿y qué pasó? Por qué hiciste eso? ¿No? Y entonces casi siempre la mayoría de los niños tienen esta capacidad de decir, pues que no sabía qué hacer, o sea, pensaba que, ¿no? O sea, que no lo iba a poder hacer y entonces me enojo y me frustro porque todo el mundo quiere caminar y yo no puedo y entonces, bueno, pero hay que enriquecer ese vocabulario, es un muy buen momento. Rara vez lo hacemos, la verdad es que es bien complicado, pero la verdad es que es algo que nos podemos estar recordando todo el tiempo, ¿no? Y que nada más quería mencionar hace Ujú. rato con lo que estabas diciendo, que me parece básico recordar que si no hay una adecuada salud mental, se va a hacer mucho más complicado procurar nuestro bienestar físico. O sea, van completamente de la mano. Inclusive los psiquiatras siempre decimos, sin salud mental, o sea, no hay salud. Porque si uno está deprimido,
vamos a pensar en un trastorno depresivo, probablemente no va a estar tan al pendiente de su situación física. Y entonces puede ser que esté ignorando síntomas físicos de algo pues mucho más grave, mucho más serio, que amerite que actúe rápido y lo va a postergar, no le va a hacer caso y entonces eso va a deteriorar su salud en este equilibrio, ¿no? Entonces, la salud mental, la verdad es que es muy importante. Evidentemente yo más lo voy a decir porque es mi área de trabajo, pero con el tiempo uno va viendo y uno va descubriendo cómo si no hay salud mental, de veras es muy complejo tener salud en todo el contexto, ¿no? Claro. Y eso que comentas ahorita me recuerda mucho que es algo que luego yo les digo en los talleres, ¿no? Que está la salud física y la salud mental, pero tenemos un solo cuerpo y en este cuerpo también está, en esta que somos, está cuerpo y mente, ¿no? Y entonces no los podemos separar, entonces no podemos decir, ay, si no hay salud mental, la salud física es perfecta, ¿no? O no puedo decir, si no hay salud física, mi salud mental es perfecta, ¿no? Está como súper ligado, porque además, por ejemplo, sin irnos a lo mejor a trastornos, el propio manejo del estrés cotidiano, ¿no? A veces termina convirtiéndose en colitis, gastritis, dolor de cabeza, ¿no? Los hombros, la cintura, las rodillas. Entonces, para ya dejar un trastorno más delicado, ¿no? O sea, con el simple estrés del día a día que podemos tener por el tráfico, las preocupaciones, el trabajo, los hijos, la comida, ¿no? Todo eso, de pronto acabamos diciendo, no aguanto el cuello, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que son inseparables, ¿no? Que no existen una sin la otra. Sí, 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 sí. Un Justo, poco lo que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Lo que uno no habla, el cuerpo lo grita. claro. Entonces, hay que poner atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Exactamente. Oye, Blanca, y a ver, preguntarte, o sea, digo, ya hablamos un poquito como esta cuestión como de las emociones, de estar al pendiente de ellas, de no tener miedo, de contactarlas, de saber para qué nos sirven, cómo funcionan, pero ¿hay algo más, bueno, además de las emociones, o a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Qué otras cosas determinan, o cómo se determina más bien la salud mental de una persona? Ok, son muchos factores. La verdad Ujú, es que hay factores sociales, psicológicos y biológicos. ok. Al Tres. ser médico, la parte biológica para mí es sumamente importante y ahí Ujú, hablamos de herencia, o sea, la predisposición genética hacia algún ok. tipo de patología mental Ujú, y eso la verdad es que cada vez tiene mucho mayor importancia, ¿no? En la medida que va avanzando mucho de la investigación, nos damos cuenta que el factor genético tiene bastante peso. Sin ok. embargo, también el contexto social Ujú, de experiencias de vida ujú. tiene mucho que ver, ¿no? Evidentemente, entre más estresores uno va enfrentando, Sí, y Blanca, perdóname que te los interrumpa mecanismos de tantito. defensa inmunológicos. No, dime. Ujú. Es que te me congelaste un poquito y entonces no alcancé a escuchar bien, no sé si en el video ya lo veremos, pero desde que empezabas a hablar de la parte social, ¿no? Del contexto y de los estresores que puedan haber en el ambiente, te me Ajá. congelaste un poquito y entonces ya no lo escuché muy bien. ¿Nos lo podrías repetir? Sí, sí, claro. Gracias. Eh, de estos queda muy claro, expuesto a situaciones estresantes, se hace más factible que presenten alguna enfermedad mental, ¿no? Ok. Y un poco de lo que iba a hablar después era de la parte de mecanismos de defensa psicológicos. Así como Ujú, tenemos mecanismos de defensa en nuestro sistema inmune para combatir una infección, también ujú, tenemos mecanismos de defensa psicológicos que los vamos desarrollando a lo largo de la infancia, los vamos ok, como que se van estableciendo estas coordenadas para determinar cómo vamos a funcionar en la vida adulta. ujú. Y esos mecanismos de defensa muy alto o por la carga de bar, entonces que ese ingrediente es algo que contribuye de manera muy fácil Ujú, a que aparezca una enfermedad mental, ¿no? ok. Entonces, hay como estos tres factores, nos decías, el genético, ¿no? Que tiene que ver con la herencia, y Ujú. que es también a nivel físico, ¿no? O sea, es lo que nuestros papás y nuestras mamás, y todos nuestros ancestros, ¿no? Para arriba, nos regalan, ¿no? Y es parte de lo que somos. Está la parte social,
que tiene que ver con lo que aprendemos en el lugar en donde crecimos, desde la familia en la que crecimos, el contexto, cómo fue las circunstancias, por ejemplo, si había violencia, si no había violencia, si había cuidados, si no había cuidados, si éramos muchos, si éramos pocos, ¿no? Si jugábamos, si no jugábamos, todo eso. Y los psicológicos o los personales, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto que tú dices, ¿no? Las herramientas o estrategias que vamos desarrollando para responder a el entorno, ¿no? A las experiencias del entorno que puedan ser amenazantes o no puedan ser amenazantes, y que es lo mismo en el aspecto físico, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro organismo biológicamente también tiene como estas defensas, ¿no? Y mentalmente, emocionalmente también las vamos desarrollando principalmente cuando somos niños, ¿no? La niñez, los primeros años de vida son los más relevantes porque es ahí donde se determinan, por así decirlo, ¿no? Algunas cosas que pueden afectar el resto de nuestra vida, ¿no? Nuestro desarrollo cerebral, condiciones también de salud física y naturalmente, como estamos diciendo ahora, pues todo el tema de la salud mental. Entonces, la salud mental se determina por estos tres factores, ¿no? ¿Qué traemos cargando? ¿Cómo está el ambiente en el que nos desarrollamos? ¿Cómo fue? ¿Cómo nos exige o nos ayuda? ¿No? Y también cómo desde chiquitos hemos aprendido a desarrollar reacciones, ¿no? Cómo adaptarnos, cómo reaccionar ante ciertas experiencias. ¿Cierto? Totalmente. Padrísimo, Exacto. vamos bien, buenísimo. Y entonces, tú decías ahorita una palabra que me llamó mucho la atención, que es la patología, ¿no? Cuando podemos tener una patología. Y que luego quizá pienso que para las personas comunes y corrientes que no tenemos a lo mejor tanta formación en el tema, estas palabras quizá pueden resultarnos así como, ¡ah! Se escucha horrible, de seguro, ¿no? Patología de ser una cosa de enfermedad gravísima, ¿no? Ya sabes, no, porque suenan pues, como palabras de pronto graves, ¿no? O muy así, si me permite la expresión, como rimbombantes. Entonces, las patologías pues son las enfermedades, ¿no? Son las Exacto. enfermedades Sí, mentales exacto. como tal. Y que tener una enfermedad mental no es estar loco, ¿no? No es, nos vamos al manicomio y ya pobre de ti, todos te tenemos lástima. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad mental? ¿Existe una Es que diferencia o es lo mismo? no, básicamente es lo mismo. Ok, O sea, es simplemente el nombre que se le pone, digamos, y depende mucho el sistema diagnóstico que estemos utilizando. Existen varios ok. reconocidos a nivel mundial, pero al final, en términos como más coloquiales, vamos a pensar, es exactamente lo mismo. O sea, lo Ok, importante no es un poco clavarse en el nombre, lo que hay que entender un poco es, al final, pues, ¿qué quiere decir que tengo una enfermedad mental? ¿No? A lo mejor claro. creo que más va en ese sentido de decir, bueno, cuando alguien me diga que tengo un trastorno emocional, una enfermedad mental, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿No? Creo Exacto. que un poco esto es lo importante. Exacto. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué podemos entender como una enfermedad mental? ¿Qué es una Muy bien. enfermedad mental? Pues tal cual es una alteración, ya sea de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento, Cognitivo que es queda, de aprendizaje, de pensamiento, de cómo es todo el percibimos. proceso, Ok. es, Todo el sí, proceso de sí, es toda la pensamiento. parte del, exactamente, atención, Ujú. concentración, memoria, Ok. proceso del pensamiento, contenido del pensamiento, tiene que ver con toda esta área, ¿no? Ok, ok. Entonces, básicamente, una enfermedad mental habla de una alteración a nivel emocional, cognitiva o de comportamiento y o de Ujú. comportamiento, el que queda afectado procesos biológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, o sea, todas estas áreas, el Ujú. aprendizaje, el lenguaje, se ven afectadas. Entonces, eso dificulta que la persona tenga una buena adaptación a su entorno. Esto puede Ujú. ser familiar, educativo, laboral, social. Un poco, a lo mejor parte de la explicación que siempre yo doy con gran parte de mis pacientes es, ya que hacemos un análisis de los síntomas que les hacen Ujú. buscar la ayuda,
es un poco cuestionar, bueno, a ver, ¿cuáles de estos síntomas ya te dificultan funcionar? O sea, ya no te permiten trabajar o no te permiten relacionarte con tu familia Ujú, o no te permiten tener un adecuado desempeño en la escuela, ¿no? Entonces, a la hora de que vamos haciendo este ejercicio como de identificar, es mucho más evidente cómo este estado emocional ya ha afectado la manera en que funcionan en distintas áreas. Como ujú, tal, eso ya es una enfermedad mental, ¿no? No es sí, solo nosotros la verdad es que utilizamos muchos medios diagnósticos para ujú, establecer que una persona tiene tal X o tal enfermedad, ¿no? Uno de ellos es el DSM-5, que está estructurado por la ujú, Asociación Psiquiátrica Americana ujú, y señala varios rubros que un paciente tiene que cumplir para que nosotros podamos dar el diagnóstico, ¿no? ok, Eh, Depende del diagnóstico, es la cantidad de rubros que tendría que cumplir, ¿no? ujú, Entonces, nosotros en el interrogatorio vamos determinando cuáles cumple y por lo tanto ujú, ya podemos emitir un diagnóstico. Ahora, ujú, para el paciente, bueno, no es tan importante esta parte. Lo que es importante es identificar que ya estos síntomas emocionales o ujú, estas cuestiones cognitivas o ujú, conductuales no le están permitiendo funcionar de manera exacto, adecuada en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro. creo que eso sería lo más importante que me gustaría que todos podamos entender, ¿no? Porque algo de lo que más vemos actualmente es lo que llamamos depresión funcional. O sea, son personas que se empujan y se empujan porque hay una necesidad, porque alguien depende de ellos, porque un poco el contexto no les permite realmente experimentar, ¿no? O sea, decir, a Ujú, ver, ponerse en contacto con sus emociones y decir, pues es que no me siento bien. ujú, Entonces, pues funcionan y es en automático, van a trabajar, cumplen con sus obligaciones, medio hacen la parte social, familiar, pero no lo disfrutan o se dan cuenta que de repente dejan de salir con amistades, o sea, pero eso a veces es difícil de identificar, ¿no? Me ujú, pasa muy frecuentemente que los pacientes identifican ciertos síntomas, empezamos el tratamiento y ya después, en la mejoría, se dan ujú, cuenta de cuántas otras cosas habían perdido. Es como claro. más evidente el decir, híjole, es que ahora me estoy dando cuenta que antes me encantaba andar en bici y tengo un par de años que no lo hago y no Ujú, encuentro el motivo por cual lo dejé, ¿no? ok. Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Ok, entonces, como para aclararle a la gente que nos pueda ver, o sea, cuando hablamos de trastorno de enfermedad mental, estamos hablando de lo mismo, no es algo grave, no es algo malo, y podemos entender que tener un trastorno o una enfermedad mental tiene que ver con que de una forma emocional, de una forma relacionada con la cognición, o sea, con el proceso de pensamiento o con el comportamiento, con nuestras conductas, estamos teniendo como algún problema en estas áreas o en alguna o en todas que no nos está permitiendo ser funcionales para como somos cada uno de nosotros, ¿no? Creo que eso es Claro, súper claro, importante, sí, 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 porque luego sí. dicen, es que este, a lo mejor pues hay alguien que llora muchísimo, pero pues llora como un mecanismo, ¿no? A lo mejor de desahogo de emociones y está muy bien, y hay alguien que a lo mejor llora desde una posición de ya de descontrol, ¿no? De desbordamiento, y que entonces el llanto puede ser distinto en una situación que en otra, ¿no? No es lo mismo que a la primera te hagan así y llores de todo, a que en una situación puedas utilizar el llanto como una forma de desahogo, ¿no? Y entonces cada persona Exacto. tiene que ir encontrando precisamente cuáles son esas cosas de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser, a su familia, al ambiente en el que vive, a sus tareas, etcétera, a sus relaciones. ¿Cuáles son esas cosas que tienen que ver con las emociones, con el proceso de pensamiento, como tú dices, aprendizaje, memoria, concentración, y también con el comportamiento, con sus conductas, que ya no están permitiéndole adaptarse, ¿no? O ser tan funcional en esta parte. Yo quiero decir funcional no como nos lo exige el mundo, ¿no? Sino No, funcional no. con uno mismo, o sea, que tú puedas cumplir, como decíamos, con esta cuestión de la salud, que tú puedas cumplir con eso que tú necesitas cumplir para estar bien. Tu vida Ujú. social, tu vida familiar, tu trabajo, tu escuela, tu vida contigo mismo, ¿no? Y entonces que podamos ver eso, que cuando hay algo ahí que está funcionando, que nos atoramos, ¿no? Y que ya no estamos funcionando muy bien, hay siempre hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, Blanca. Buscar la manera de poder platicar con alguien. Ahorita, si quieres, aterrizamos un poco, cerramos como con eso para que la gente sepa Ujú. qué puede hacer si identifica que algo no está funcionando o que su salud mental se está viendo mermada o disminuida, ¿no? Pero bueno, sí hay que
que poner atención. Y entonces yo te quiero preguntar, porque bueno, está muy para platicar, qué es y cómo le hacemos y todo. Y bueno, físicamente quizá tenemos muy claro que hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud física, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, hidratarnos, descansar, tratar de dormir 8 horas, balancear nuestra dieta, no sé. Yo sé que estamos con esto que tenemos el cuerpo y la mente ocupan esto mismo, ¿no? Somos este mismo. Yo sé que muchas cosas del cuidado físico también son parte del cuidado mental, pero hay alguna forma específica o cuidados específicos que nosotros podamos tener para nuestra salud mental. Sí, o sea, yo creo que de manera individual hay mucho que uno puede hacer, ¿no? Uh-huh. En primera, lo que hablábamos desde un principio, estar un poco en contacto con nuestras emociones, conocer nuestras emociones, Okay. porque en la medida en que nos conocemos emocionalmente en un buen estado, vamos a poder Uh-huh. identificar cuando las cosas pues ya no van tan bien, ¿no? Tratar de mantener esta actitud positiva ante los retos. No siempre se puede, a veces pasamos por momentos negativos y es necesario pasar por esos momentos negativos. El punto es qué tanto soy capaz de mantener esta perspectiva positiva en relación a lo que me está sucediendo, ¿no? Como mencionabas tú, cuidar la salud física, o sea, en este equilibrio, bueno, evidentemente cuidando la salud física, voy a promover la salud mental, si duermo, si tengo una buena alimentación, si realizo ejercicio, todo eso va a contribuir, ¿no? Uh-huh. Una parte importante es estrechar los vínculos familiares, sociales. Al final el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces es importante tener relaciones. Creo que es muy Uh-huh. importante lo que decías hace rato. O sea, obviamente esto no quiere decir que estamos forzando a la gente a entrar a como un patrón ya estructurado y ellos se tienen que amoldar. No, no, no. Uh-huh. Hay que entender que cada quien tiene su propio estilo, su propia manera, su propia historia, pero lo que es importante es dentro de este estilo y esta historia hay que estrechar esos vínculos, ¿no? A lo mejor si tengo una familia enorme, bueno, mi familia tiene un rol muy importante, ¿no? A lo mejor si tengo una familia muy pequeña, he extendido mi familia a Mis amigos amigos, claro. y mis amigos son mi familia, ¿no? A lo mejor decido tener hijos y con mis hijos extiendo esto. A lo mejor decido no tener hijos y entonces mi familia y con quien voy a crecer y con quien voy a envejecer son otros familiares y amigos, ¿no? A lo Claro. mejor mi pareja y si no tengo pareja, pues entonces con otras amistades y con otros familiares. O sea, Pero el punto es que haya. ujú, lo cierto es que sin importar cómo esta dinámica social que tú tengas o relacional, Uh-huh, lo que uh-huh. sí es importante para salud mental y para el desarrollo social y personal de todos es generar estas relaciones de apoyo, de confianza, no recíprocas, ¿no? Con esto, con apoyo, con respeto, ¿no? Que nos ayudan a desarrollarnos. Son esos vínculos que hay que estrechar, estas relaciones, que no tiene que ser a fuerza la familia. A lo mejor tú en tu No, familia, por tu contexto, por la historia que tienes, tu familia no es un ambiente o un espacio de desarrollo, de apoyo, de soporte, de escucha, ¿no? A lo mejor creciste en un contexto, en una familia con mucha violencia y no son esas las personas con las que tú vas a estrechar esos vínculos, pero sí puedes desarrollar y crear otras relaciones que sí te den ese crecimiento, ese desarrollo, ese apoyo, ¿no? totalmente, Y esos son los totalmente. Digo, lo vínculos que hay que importante. estrechar. Exacto, exacto. Y vínculo, entender que hay diferentes intensidades y hay Uh-huh. distintos niveles en ese vínculo, pero al final recordar que somos estos seres sociales y es parte de lo que nos retroalimenta, porque cuando venga un estresor, eso nos va a proteger. O sea, hay que entender que eso es un poco el colchoncito donde las cosas van a ser más fáciles de manejar, ¿no? Oye, Blanca, y que me encanta que lo digas porque es algo que nosotros en los talleres que damos mencionamos muchísimo. Hablamos de la importancia de las redes de apoyo que nosotros tenemos y que es importante que si no las tenemos muy identificadas a estas personas, identificarlas y empezar a hacer algo para alimentar ese vínculo, ¿no? Para sostenerlo, para conservarlo. La llamadita, el videíto, el compartir esto, el compartir lo otro. Entonces, a quien nos vean y hayan estado en sus talleres y estén viendo esta entrevista, que se den cuenta que sí, que en verdad nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales son bien importantes para mantener y para aumentar nuestra salud mental.
Y perdona que ya te interrumpí, Blanca. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más nos puede servir? Ok. Parte de lo que también nos ayuda es desarrollar un propósito, un significado en la vida, ¿no? Ok. De repente despertar en un día a día y no tener un propósito para ese día lo hace más difícil, lo hace más complicado. Y no tiene que ser un propósito enorme, pueden ser cosas sencillas que solo tengan que ver con nuestro espacio, con nuestro día, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, pero debe de haber un propósito, ¿no? Entonces, Un eso nos ayuda objetivo, ¿no? O mucho. sea, ¿qué voy a hacer hoy, no? Hoy Ujú, quiero ujú. aprender esto, hoy a lo mejor voy a cuidar mis plantitas, hoy me toca cocinar esto y voy a ser feliz cocinando esto hoy, ¿no? Va a ser mi meta de hoy. Hoy me voy a dar, hoy tengo un día pesadísimo, entonces hoy me voy a dar 1 hora de apapacho personal, ¿no? Hoy voy a hacer algo Claro. que me gusta, porque a veces también pareciera que el propósito siempre está, o muchas veces está en nosotros, ¿no, Blanca? Como en tengo que trabajar, tengo que atender a mis hijos, mi familia, el quehacer, no sé qué, y entonces pareciera que estamos todo el tiempo dándonos hacia afuera y estos objetivos o estas metas también tienen que ver con nosotros, ¿no? Con lo que nos gusta también es, o sea, sí, sí están mis hijos, la casa, la familia, la comida, la limpieza, pero también estoy yo, ¿no? Entonces, también qué quiero hacer conmigo. Claro, sí, sí. Un poco fue algo nuevo para mí, a lo mejor porque yo lo desconocía, pero el 24 de julio se celebró el Día Internacional del Autocuidado. Ah, Entonces, me mira. pareció muy curioso porque me parece que es algo que tendemos a interpretar como que queda hasta el final, ¿no? O sea, como bien decías, o sea, voy a servir acá, voy a ocupar acá, voy a funcionar en el trabajo y yo quedo hasta el final. Y algo que siempre me gusta decirle a mis pacientes es, no se sirve de un vaso que está vacío. O sea, si yo no estoy bien, no tengo entonces cómo servir hacia afuera. O sea, se dificulta que yo funcione bien en mi trabajo, que lo haga bien como mamá, que lo haga bien como papá, que lo haga bien como hijo, como hermano. O sea, se dificulta. En cambio, si ese vaso está lleno, porque yo me procuré, porque yo Ujú, me cuidé, es mucho más fácil cumplir con eso a nivel que yo deseo y como yo lo quiera, pero es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ujú. el autocuidado es muy importante, Ok. Entonces ¿no? llevamos la parte de cuidar nuestra salud física, ¿no? Como Ajá. una estrategia. La parte de estrechar nuestros vínculos, ¿no? Uh-huh. Cuidar nuestras relaciones de apoyo, de desarrollo, de crecimiento. Tener un propósito, ¿no? Un objetivo en la vida. Despertarnos todos los días con algo en mente, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Uh-huh. A lo mejor no a 20 años, pues digo, cada quien en su contexto, ¿no? Pero sí tener Claro, siempre claro. un objetivo en mente, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero hacer? Y, Uh-huh. ¿qué más, Blanca? ¿Qué nos falta? Sí, oye. Un punto muy importante es Ajá, con desarrollar habilidades para enfrentar problemas, ¿no? ok, Lo llamamos habilidades de afrontamiento. ok. Y entonces, estos van a ser los medios con los cuales vamos a poder lidiar con situaciones estresantes, ¿no? Un poco lo hablábamos al principio, cuando somos chicos en nuestra infancia, un poco se van mapeando estas habilidades, pero Ujú, a veces, ya sea por nuestra historia, por nuestra situación, por a lo mejor una situación que ni siquiera nosotros controlamos, por un contexto como más global, eso fue ujú, complicado. Eh, si estas habilidades vamos notando que, híjole, ¿no? Lo dicen muchos pacientes, ¿no? Es que me doy cuenta que tengo muy poco control sobre la frustración, o sea, no lo sé manejar, ¿no? ok. Entonces ahí es súper clave que entra el buscar ayuda. O sea, no es solo una cuestión de, bueno, yo me tengo que enseñar a hacerlo, ¿no? A Ujú, veces uno intenta identificando primero el problema y después, al momento en que se enfrenta buscando como nuevas estrategias para enfrentar este reto, pero si al ujú, final no podemos encontrar una manera, lo ideal es buscar ayuda, ¿no? ok, Ahí es, en este tipo de desarrollo de habilidades, entra en juego el papel del psicólogo, ¿no? La ujú, verdad es que muchas veces el ir al psicólogo no implica estar pasando por un mal momento o una situación aguda o grave en el momento. A veces es simplemente para entender por qué nos pasa eso. O sea, si yo ya identifiqué que me cuesta mucho trabajo manejar la frustración, a lo mejor vale la pena que vaya a terapia con esa meta. O sea, decir, es que no entiendo por qué cada vez que viene algo que me frustra, me pongo mal y me afecta claro, días, semanas y, o sea, yo ya no lo quiero manejar así, ¿no? ok. Entonces, ese desarrollo de habilidades es Ujú, básico. ok. Entonces son las habilidades de afrontamiento y tiene que ver con que cuando aparecen estas situaciones de estrés, ¿no? Que nos exigen y que nos llevan a lo mejor a una cuestión límite,
que nosotros nos demos cuenta precisamente cómo reaccionamos ante estos estímulos, ¿no? Y ver cómo Ajá, nos ajá. ponemos, cómo enfrentamos estas situaciones y entonces ver justamente eso, como que tú dices, como el paciente que te decía, el no sé lidiar con la frustración, ¿no? O cuando me enojo, ¿no? Exploto. Y entonces justamente cuando nosotros identificamos que tenemos una dificultad para enfrentar estas situaciones, es importante que paremos, ¿no? Que tratemos de pensar qué está pasando, qué lo está detonando, que podamos a lo mejor tomar decisiones, ¿no? Para tratar de o encontrar otras estrategias para hacerlo y que si no podemos del todo, si ya lo intentamos varias veces y vemos que no, entonces tratar de acercarnos a un proceso de psicoterapia donde nos puedan ayudar precisamente con toda esta parte cognitiva, ¿no? Tratar de entender por qué estoy reaccionando así, emocional, cognitiva y conductual, ¿no? ¿Por qué me siento Exacto. así? Qué estoy pensando de esto que me hace reaccionar así? Y entonces, ¿cómo puedo modificar esta reacción, ¿no? Este comportamiento? Sí, mi conducta. Exacto, exacto, Exacto. totalmente. Ok. Tal cual. Ujú. ¿Y algo más que necesitamos considerar para cuidar nuestra salud mental, para promover nuestra salud mental, Blanca? Bueno, todos estos puntos son de enfoque más individual, ¿no? Me parece Ujú. que a nivel comunitario hay mucho que se puede hacer Eso yo te y iba a decir. eso ya Ajá. depende más de estrategias casi como de gobierno y de sector salud que de repente frustra mucho porque se le da poco énfasis, ¿no? Ujú. Pero creo que a nivel comunidad, o sea, pensando comunidad puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, pueden ser Eso mis te iba a decir vecinos, yo. puede ser, Ajá. ¿no? O sea, comunidad depende en dónde yo me mueva o Ya cuál cuando sea mi somos dos, dinámica. ya cuando somos dos somos comunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero es no tener miedo a hablar. Siempre se perciben como que son temas muy sensibles y ya sea Ujú. porque a uno le incomoda o porque tiene miedo de incomodar al otro, tememos, ¿no? Ujú. A tocar esos temas. Pero la verdad es que Ok. en la manera en que lo normalicemos Ujú. y no reducirlo a una cuestión que define a la otra persona, porque de las cosas que más nos desgastan a nosotros es escuchar cómo los pacientes pues sufren de que al principio cuando empezaron a comentar cómo se sentían, la reacción de su comunidad, pensemos familia, trabajo, amigos, lo que sea, es, ay, pues échale ganas. Ay, pues, Me choca el échale ganas, Blanca. hijo, pues pobre, ¿no? Que la estás pasando mal, pero hay gente que está peor que Sí, tú, ¿eh? Hay gente que está peor que tú. claro. Eso ya no es comunidad. O sea, eso ya no es yo me pongo en tu lugar o simplemente nada más te escucho. Muchas veces la otra persona lo que necesita es que tú digas, híjole, me da mucha pena que estés pasando por este momento tan complicado, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? No, pues Claro, no, no, por ahí no va. Entonces, bueno, ¿me quieres platicar cómo te claro. sientes? ¿Qué quieres Escuchándote, a lo decir? mejor escuchándote ¿No? es como te puedo ayudar, Exacto. ¿no? Entonces, creo que un punto fundamental a nivel comunidad es ser mucho más abiertos a estos temas, estar dispuestos a acompañarnos, ¿no? Y cuando vemos que es una situación ya de peligro o que nos preocupa más, buscar ayuda. O sea, si la persona no está siendo capaz de buscar ayuda, ser nosotros quienes les faciliten el que tengan una buena ayuda en el área de salud mental, ¿no? Claro. Y que eso es como bien importante, ¿no? Porque como dices, si bien a nivel como, por ejemplo, Estado, ¿no? O sea, de políticas públicas hay mucho por hacer, yo sí creo que, y también relacionado con lo que hacemos en Key como, el núcleo familiar, ¿no? O sea, el núcleo inmediato en el que nos desarrollamos, que para los niños de entrada, pues es su familia, ¿no? Su guardería, a lo mejor su preescolar, ¿no? Los niños más Ujú. pequeños, su escuela, ya cuando entran a la primaria, ¿no? A lo mejor y bueno, y eso será hasta que termine en la escuela. Ya cuando somos adultos, pues está la familia, lo nuclear, ¿no? De la que salimos, luego si formamos la nuestra, nuestro trabajo, nuestro grupo de amigos, ¿no? Tenemos ahí como varios. Y entonces, pero sí creo que en la familia es muy importante que podamos hacer esta reflexión, ¿no? O sea, qué ideas, qué pensamientos tenemos como familia, ¿no? Y como individuos también, o sea, como papá, como mamá, abuelita, el tío, ¿no? Los hermanos, ¿qué ideas tenemos sobre la salud mental, ¿no? O sea, si tenemos estos prejuicios, ¿no? O estos tabús de la enfermedad mental es locura, ¿no? O es manicomio, pobrecito, estás perdido, Sí, 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 no sí, le sí, digas sí. a nadie, ¿no? Que hay aquí un problema de salud mental, ¿no? Entonces, quizá hacer como esta invitación a la gente que nos pueda ver para que al menos en su familia, en su núcleo familiar,
puedan comenzar a hacer este diálogo, ¿no? Esta reflexión también individual sobre qué piensan de la salud mental, qué postura tienen ante distintas problemáticas, ¿no? O ante este tema, qué piensan de la depresión, por ejemplo, a lo mejor de los más frecuentes, qué piensan del estrés, qué piensan de la ansiedad, qué piensan de las emociones, ¿no? Para no irnos ya a los trastornos, ¿no? ¿Qué piensan de las emociones? Sí, ¿Cómo exacto. hablan de sus emociones en familia? ¿Cómo las Ujú. expresan? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo también como familia tienen redes de apoyo? Porque sí, como individuos las tenemos, pero también las familias necesitan, ¿no? Las escuelas, las guarderías, otras familias son, las iglesias a veces también son parte de las redes de apoyo de las familias como tal. Entonces, hacerle la invitación a la gente que nos esté escuchando para que justo puedan hacer una pausa y detenerse a reflexionar como familia, como comunidad que están haciendo, porque nos va a servir a todos, ¿no? O sea, como familia, ¿qué estamos haciendo en términos de promover nuestra salud mental como miembros de esta familia, como miembros de este grupo de amigos? En mi trabajo, a lo mejor como jefe, ¿qué estoy haciendo para promover la salud mental de mi equipo de trabajo? Como Claro. compañero de trabajo, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo yo? También para promover una adecuada salud mental mía, sí, en mi trabajo, pero de mis compañeros también. Entonces creo que si todos hiciéramos esa pausa para esa reflexión en grupo, ¿no? A lo mejor podríamos empezar a descubrir ciertas alternativas y ciertos especialistas o ciertas organizaciones como la Fundación, ¿no? De Ujú, lucha contra la ujú. depresión, que nos pueden ayudar precisamente a encontrar alternativas y caminos para grupalmente hacer también esta promoción de la salud mental de Sí, la gente, claro. que es Totalmente de súper acuerdo. importante, Exacto. ¿no? Ujú, ujú. Oye, y a ver, ya como para cerrar, para ir cerrando, hace rato hablábamos de la parte de la psicoterapia y el psicólogo y todo esto, pero a ver, yo Exacto. te quiero preguntar, antes de tomar esa decisión, ¿cómo es que uno sabe que necesita ir al psicólogo? Es decir, ¿cómo puedes tú, ya hablábamos también un poquito, ¿no? Que cuando, que sabemos que la salud mental, y lo que platicábamos, que cuando vemos que no nos estamos adaptando o siendo, o logrando, ¿no? Como hacer nuestras actividades de la manera más funcional y mejor posible, las nuestras, no las que necesariamente nos exige todo el, ¿no? Porque no quiero caer en eso, ¿no? Como en la Exacto, exacto. exigencia No, colectiva, no, no, social no. de productividad, sino las que yo necesito No, no. hacer, mi autocuidado, mis relaciones, mi trabajo, que sí es importante para pagar mi rentita y tener que comer, ¿no? Mi vida social, mi vida, etcétera, ¿no? Eh, ya decíamos que cuando sentimos que algo se está ahí atorando, es importante poner atención. Pero entonces sí preguntarte, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestra salud mental está en riesgo o se está viendo mermada o está a lo mejor ya un poco pues, lastimada, ¿no? Reducida, no sé cómo sería la palabra más Ujú, adecuada, ujú. ¿no? ¿Cómo lo No, no, podemos no. identificar? Pues mucho es un poco justo lo que estábamos hablando antes y lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tiene más que ver con estar muy pendientes de nuestra adaptación, nuestra funcionalidad y nuestras emociones, ¿no? Ujú, O sea, especialmente por lo que decía de las depresiones funcionales o los estados anímicos funcionales, ¿no? Yo puedo estar funcionando bien, pero si no lo disfruto, si estoy triste, si empiezo a identificar un abandono hacia mi cuidado, hacia mi familia, un aislamiento, en donde ya no disfruto la compañía de otros y me tiendo a aislar o eh, empiezo a modificar mucho mi patrón de actividades. La verdad es que todas esas son señales de alerta, ¿no? ok. Sé que a veces eso suena como, híjole, como demasiado grande, ¿no? Pero al final creo que si nos sentamos todos y evaluamos nuestra cotidianidad, es muy fácil identificar cuando Ujú, algo cambia, ¿no? ok, Ahora, también, pues una parte importante es si estamos en contacto con nuestras emociones, que es un poco lo que hemos estado repitiendo ya varias ujú, veces, también tendría yo que poder identificar cuando ya no me siento bien conmigo mismo, o sea, cuando ya claro. empiezo a lo mejor a dudar mucho de mí, a sentirme mucho más insegura, a no estar cómoda en ciertos contextos, a lo mejor hasta mi pensamiento empieza a modificarse y puedo llegar inclusive a pensar en que quisiera morir, ¿no? Es una de las ideas que cuesta más trabajo de repente articular, porque Ujú, hay este miedo a decirlo, pero la ujú. verdad es que eso ya es una señal de alerta mucho más grave.
¿no? Hay Ok. mucho que podemos hacer antes de llegar a ese A punto. ese Y por punto, eso claro. insisto en estas cosas como tan, o sea, pareciera tan vagas o tan superficiales de, bueno, cambios de patrón de conducta, adaptación, disfrute, porque al final así es la patología mental o la enfermedad mental. O sea, no es Claro. algo en donde, no sé, como una apendicitis, que yo hoy estoy bien, empieza el problema, tengo dolor y en menos de 12, 24 horas se desarrolla un cuadro Claro. clínico severo, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Esto es algo mucho más lento, inclusive es algo que yo siempre uso como mecanismo o estrategia para explicar, ¿no? Ujú. Siempre digo que en medicina general o otras especialidades se diagnostica con una foto instantánea. Y nosotros los psiquiatras diagnosticamos con película. O sea, necesitamos un poco más secuencia de Historia, eventos para ¿no? entender. Tiempo. Exacto. Sí, Porque es entonces, algo, perdón, es, por ejemplo, esto que decías del aislamiento, ¿no? Pues a lo mejor hay un día que no tienes ganas de ver gente y está bien, ¿no? O sea, a lo mejor ese claro, día se te vale. quieres quedar en tu casa a flojear, a leer o tienes que limpiar, pero el tema es, esa es una instantánea, ¿no? Una foto instantánea. La película es cuántas veces, a lo mejor en el último mes, en las últimas 2 semanas, no has querido ver gente, ¿no? Y ahí ya es Exacto. distinto. Exacto, Ujú. totalmente. Por eso Ok. digo que las cosas se van instalando poco a poco. Entonces sí requiere que yo esté en contacto con mis emociones, que esté como muy consciente de mi conducta, de mis patrones de conducta. Y Ujú. entonces cuando noto algo, decir, híjole, es cierto. O sea, sí hubo ese día que no quise salir, pero ahora ya ni me hablan. ¿Por qué no me hablarán? Ujú. ¿Ah? Y entonces a lo mejor me doy cuenta que pues lo que pasa es que las Ya últimas 10 pasaron veces que tres me meses. hablaron, les dije que no, entonces pues Exacto. ya no me hablan, entonces, híjole, sí Claro. es cierto, ¿no? Entonces, uno empieza a descubrir ese tipo de cosas. Lo malo es que es algo que se instala así de poquito en poquito. Entonces, a veces es difícil de percibir, Es como pero muy es sutil, importante. pero Exacto, después de un exacto. tiempo ya es a lo mejor como muy notorio, ¿no? O sea, el cambio va siendo como muy suavecito hasta que ya, Ujú. si lo comparas con el principio, dices, no, bueno, ya es Aquí hay distinto. algo que no va bien, ¿no? Ok, Esto no va bien, ok. ¿no? Y Entonces yo entonces, creo que eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho como la estrategia para identificar y un poco para saber que, híjole, a lo mejor ya necesito ayuda. claro, el manejo de emociones, ¿no? O sea, cómo están mis emociones. Si hay, por ejemplo, una que siento con más frecuencia, una que siento a lo mejor muy pronunciada, una que a lo mejor me está costando trabajo manejar y tengo como reacciones impulsivas, ¿no? Pero no, o sea, es que luego me dicen, es que, por ejemplo, pues si me asaltan, claro que me voy a enojar y me voy a... Pues sí, pero es un evento, ¿no? Sí, llega a lo mejor tu hijo y te dice, oye, mami, y te agarran un mal momento y tú reaccionas y ¿no? Como dragón, hay que ver también el estímulo, ¿no? De esa emoción, o sea, que Claro, reaccionemos de manera proporcional al estímulo al que estímulo. tenemos, Ujú. ¿no? Este, Sí, que, exacto. que importante ver las cuestiones de aislamiento, ¿no? O sea, si nos estamos aislando o no. Importante ver los pensamientos que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Si me siento a gusto conmigo, si a lo mejor estoy empezando a tener pensamientos de indefensión, ¿no? De no me creo capaz, no sirvo para nada, o O incluso lo que tú negativos, ¿no? decías, O ¿no? negativos Como hacia uno juicio, mismo. ¿no? Soy pésima persona, nadie me quiere, nadie me va a querer nunca, nunca voy a encontrar trabajo, a lo mejor, ¿no? Y en un momento ya muy crítico y que es un punto muy importante, incluso el deseo de morir, ¿no? De decir, no, pues ya yo para Exactamente. qué estoy aquí, que tiene que ver con esto que hablábamos del propósito, ¿no? Cuando de pronto a lo mejor perdemos el propósito. Y que algo que te quería decir ahorita que nos explicabas todos estos puntos, yo creo que es, bueno, se me venía a la cabeza la importancia también de pensar que hay momentos en la vida o situaciones que nos suceden, que nos exigen mucho y que nos pueden poner precisamente en una situación de esta exigencia, ¿no? De este estrés, de adaptarnos, ¿no? O sea, pienso en concreto, pues ahora con todo lo que ha pasado a partir del coronavirus, pues muchos nos hemos visto, o todos nos hemos visto exigidos de una forma u otra, a unos más sencillo, otros más fáciles, pero exigidos. Pero hay otras situaciones en la vida. Pienso, por ejemplo, la muerte de alguien, de un ser querido. Pienso en el cambio de una casa, la salida de un trabajo, o sea, el cambio de un trabajo porque te vas a uno nuevo o porque te lo perdiste, O por porque lo ejemplo, pierdes, exacto. ¿no? La pérdida de una amistad, que a lo mejor no sea por la muerte, pero sí a lo mejor el término de una relación,
para los niños el cambio de escuela, ¿no? Para las parejas el divorcio, ¿no? Por ejemplo. Entonces también ver que hay situaciones que en nuestra vida, ¿no? Por nuestro propio desarrollo, nos pueden exigir, ¿no, Blanca? Y que en esos Y que, casos, ajá. sí, y que además esas situaciones nos van a hacer transitar por una emoción. Pero una cosa es transitar de manera temporal y otra cosa es instalarse y ya quedarse y que se agreguen otras, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo pierdo un trabajo porque me despiden, bueno, va a haber muchas emociones, va a haber mucha frustración, mucho enojo, preocupación, tristeza, pero eso debe de ser por un tiempo, me tengo que permitir transitar por esas emociones. Evidentemente hay una presión que tengo presente para buscar un nuevo trabajo, instalarme en una búsqueda, pero estas emociones no deben de limitar mi capacidad para hacerlo. En el momento en donde esas emociones ya me limitan, Uh-huh. entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿No? O sea, estas son las señales de alerta que estábamos Que te mencionando paralizan, ¿no? Que ya no anteriormente. te dejan hacer lo que tendrías Exacto, que hacer para exacto. adaptarte, ¿ok? Padrísimo. Entonces, por eso es súper importante recordar eso, o sea, las emociones están ahí por algo, o sea, no son malas. Y está bien, como decía yo, transitar por ellas, ¿no? Las vamos a experimentar. El punto es no me pierdo en ella y no define mi Claro. comportamiento y no define cómo me siento todo el tiempo, ¿no? Claro, porque ahí, por ejemplo, en este ejemplo que pones, la preocupación de no tener trabajo es una invitación, o sea, la emoción te invita a activarte, ¿no? A ponerte en alerta, entonces para que digas, a ver, pilas, pilas, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿Cómo lo resuelvo? Y entonces, puedo hacer esto, ¿no? En lo que encuentro trabajo, vendo pastelitos, hago no sé qué, ¿no? Sí, exacto. Pero cuando ese temor te paraliza y dices, no, no, ya no voy a encontrar trabajo nunca, no voy a buscar, no sé qué buscar, no sé por dónde empezar, no sé, y te quedas estático, entonces ahí sí es cuando hay que decir, híjole, ¿no? Y hay que buscar platicar con alguien, ¿no? Pedir Totalmente. ayuda para que entonces, como tú dices, transitemos por la emoción y no nos quedemos ahí. Los que creo que eso es lo que tiene que ver, voy a retomar lo que hablamos al principio, ¿no? El temor a la emoción, creo que es ese, ¿no? Que no sabemos o no nos enseñan que hay que transitarlas y que está bien pasar por ellas, ¿no? Y que creemos que ahí nos vamos a quedar, ¿no? Creo que Exacto, mucho exacto. tiene que ver con Sí, eso. nos da un miedo terrible, ¿no? Exacto. Oye, Blanca, y entonces, si ya yo percibí que mi salud mental está en riesgo o que está ahí un poquito disminuida, que ya caché que estoy teniendo como algunas de estas síntomas, ¿no? Si lo podemos llamar así, ¿no? Algunas Ujú, ujú. cuestiones que yo ya caché. Entonces, ahora sí, ¿a quién me acerco? ¿A quién le pido ayuda? Que no sea, digo, me queda claro que la red de apoyo siempre es importante, ¿no? Para platicar, para desahogar, ¿no? Para acompañar, pero si ya mi red de apoyo, o yo no le quiero contar a mis amigos que me siento bien triste, o que no sé manejar mi enojo, o que de Ujú. pronto le grito bien feo a mis hijos, ¿no? Y me da pena platicárselo a mis amigas, ¿a quién me acerco? ¿A qué Ok. profesionales me puedo acercar? Híjole, aquí es súper importante acudir con un profesional de la salud mental. Y en Ok. eso, insisto, los dos pilares somos los psicólogos y los psiquiatras. Cada Ok. quien tiene su función, cada quien tiene su área de trabajo. Uh-huh. A veces hay un poco esta necesidad de tener como tan claro con quién voy primero, ¿no? Ok. Y a lo mejor un poco en esta frustración de que la gente no busca atención, me parece que no importa con quién acudan primero, el punto es que busquen ayuda con alguien que esté capacitado para atender la salud mental, ¿no? Los psicólogos van a tener un abordaje más psicoterapéutico que va a trabajar con estos mecanismos de defensa emocionales de enfrentar las situaciones de estrés, ¿no? Y los psiquiatras tenemos más el abordaje médico clínico, en donde Uh-huh. nos vamos a enfocar en los síntomas y en la necesidad o no de un apoyo farmacológico para ayudar a disminuir estos síntomas, ¿no? Claro. En sí, ya cuando una persona tiene un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, algún tipo de enfermedad mental, la Uh-huh. probabilidad de éxito aumenta significativamente cuando hay un abordaje simultáneo. O sea, eso sí queda súper claro, ¿no? Ok. Cuando tenemos un abordaje simultáneo, la probabilidad de salir de ese episodio y de repetirlo a futuro, bueno, disminuye, ¿no? Significativamente. Entonces, Uh-huh. lo que más puedo insistir es, no importa si primero van con el psiquiatra, él evalúa el caso y dice, no, bueno, sabes que no necesitas medicamento, te refiero con un psicólogo, o si van con el psicólogo primero y el psicólogo dice sí,
vamos a trabajar la parte psicoterapéutica, pero creo que nos vamos a apoyar también con una evaluación psiquiátrica, porque me parece que te beneficiaría mucho un apoyo más farmacológico, ¿no? O clínico. Ok. Ah, perfecto. Entonces, con cualquiera de los dos, el punto es acudir, o sea, perder mucho este tabú y este miedo a acudir con especialistas en salud mental, ¿no? Ok, entonces, a ver, importante. Cuando identificamos esto y queremos acercarnos con alguien, tiene que ser un profesional de la salud y hay dos figuras, ¿no? Un médico que tiene que ser psiquiatra, o sea, no vayas Ujú. con el pediatra de tu hijo, no vayas con tu médico No, internista. Bueno, hay, por ejemplo, en el Seguro Social tienes que ir primero con tu médico general, ¿no? Para que te exacto, analice, pero exacto. bueno, si tú tienes la posibilidad de ir con otro médico, ¿no? Que sea un Ujú. médico psiquiatra. Eso es muy importante. El médico psiquiatra es el especialista de la salud mental, Ujú. ¿no? Y con los psicólogos, ¿no? Que también hay un montonal de psicólogos que se dedican a muchas cosas. Entonces hay que buscar un Sí, psicólogo que sea psicoterapeuta, ¿no? Y que de exactamente. preferencia tenga experiencia, ¿no? O trabaje precisamente, ya sea, por ejemplo, si eres adulto con adulto, si es niño, pues con un niño, y si Ujú. se puede que tenga alguna pues, experiencia en la situación de salud mental, ¿no? Porque, Exactamente, es, exactamente, en psicología clínica como tal, ¿no? Porque la exacto, psicología y hay psicología educativa, educativa, exacto, que sea un psicólogo psicosocial, clínico, exacto, exacto. ¿no? Que Entonces, muchos de ellos súper, se especializan en diferentes abordajes psicoterapéuticos. Pueden claro. ser cognitivos conductuales, pueden ser gestal, o sea, hay muchas corrientes, ¿no? Pero al final, el punto es ir con un Claro. psicólogo clínico. Y que la parte de la psicoterapia es lo que nos va a ayudar, como decíamos, con la parte de lo emocional, cognitiva, ¿no? Estos procesos de pensamiento y conductual, ¿no? Y la parte psiquiátrica médica nos va a ayudar porque ya dijimos, ¿no? Que somos un solo cuerpo y mente, ¿no? Están juntitos y entonces a lo mejor ya estamos en un punto donde a lo mejor nuestro cerebro, que es el maestro de todo lo que pasa en nuestro Ujú. cuerpo, pero también con nuestras emociones, ¿no? Con Sí, nuestros sí, sí, químicos sí. relacionados con las emociones y las hormonas. O sea, a lo mejor también ya necesitamos ahí un empujoncito médico, también en términos de medicación, que nos Ujú. ayude, ¿no? Y que tampoco le tengamos miedo a eso, ¿no? O sea, la medicación, el medicamento es algo que nos ayuda, ¿no? No es algo que nos resuelve y que nos va a quitar, ¿no? El problema, es algo que nos va a ayudar a sanar más rápido. Claro, es un aliado y tiene su tiempo, tiene su momento y después se va. O sea, porque de repente hay este temor es que ya que te medican, no, bueno, ya, ¿no? Vas Claro, a tener que tomar medicamento para siempre. Y no, o sea, el medicamento tiene su tiempo. Evidentemente existen casos que ameritan un tratamiento mucho más crónico, claro. pero no hay por qué asumir que todos son así, ¿no? La verdad es que lo ideal es tener confianza. Es una muy buena etapa de la psiquiatría a nivel farmacológica y de Ok. opciones terapéuticas. La verdad es que es una muy buena etapa. Tenemos muchas opciones y hay mucho que se puede hacer, ¿no? Padrísimo. Entonces, bueno, lo importante, un poco rescatando ya las ideas principales de esta plática, la importancia de la salud mental tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro equilibrio, con nuestra calidad de vida, con nuestro bienestar. Y la salud mental es parte de ese equilibrio junto con la salud física y junto con nuestra adaptación, ¿no? Nuestra comunicación con el entorno, nuestras Exacto, relaciones, exacto. nuestros diferentes grupos y comunidades, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a las emociones, están ahí, nos sirven para algo, hay que darnos el tiempo, la oportunidad de conocerlas, de identificarlas, de saber cómo las sentimos, cómo se sienten en nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante ellas y ver que cuando de pronto nos quedemos atoraditos o instalados en alguna, ¿no? O alguna nos hace a lo mejor reaccionar de una manera poco adaptativa que nos trae problemas en vez de soluciones, sería quizá Ujú. el momento de decir, bueno, algo está pasando, tengo que ponerle atención a mi salud mental. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué ideas me estoy diciendo? ¿Qué pensamientos me estoy diciendo? Le estoy diciendo a los otros también cómo me estoy comportando, si me aíslo, si reacciono mucho, si reacciono poco, si estoy evitativa, ¿no? Si estoy Ujú. desbordada. Entonces, ir Claro, poniendo sí. atención, ¿no? A esos juegos, ¿no? Que pueda haber, que no haya un estímulo particular que los detone con esa magnitud, ¿no? Porque, bueno, si hay Ujú, una ujú. situación particular, pues hay que aceptar que así es, ¿no? Como la muerte de alguien, pues mucha tristeza y está bien. Claro, Pero si siento claro. mucha tristeza de la nada, todos los días cuando me despierto, ¿no? O de la nada, bueno, hay que, pues, Hay que ver qué está pasando, ¿no? exactamente, y que entonces, pero que además para promover nuestra salud mental hay que
cuidarnos físicamente, hay que trabajar en nuestras relaciones interpersonales, nuestros vínculos, en estas personas que son pues nuestro apoyo, ¿no? Hay que tener un propósito en la vida, ponernos un objetivo, ¿no? Todos los días despertar, tener un motivo para hacer algo, para estar ese día, buscarnos ese objetivo. Si no lo tenemos en el largo plazo, ¿no? Como existencia desde la parte acá más filosófica No. y así, sí, hoy qué voy a hacer, Sí, ¿no? Hoy cuál es mi meta de hoy qué voy a lograr, ¿no? Y también ponerle atención a esto que nos decías tú, que son las habilidades de afrontamiento, ¿no? O sea, el ver cómo estoy yo enfrentando distintos estímulos de estrés, si lo estoy manejando bien, si no tanto, si me funciona, si no me funciona. Y esto nos va a ayudar mucho a cuidar nuestra salud mental, además, bueno, de la actitud positiva, ¿no? De pensar positiva. siempre que Ujú, ujú. podemos enfrentar las cosas, que todo va a mejorar, que la vida es así, ¿no? A veces nos toca arriba, a veces nos toca abajo, igual que las emociones durante un día, y que si vemos que nuestra salud mental está en riesgo o amenazada o ya un poquito mermada, entonces busquemos a profesionales de la salud mental, que pueden ser un médico psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿no? Que se dedique precisamente a la psicoterapia. ¿Hice un buen resumen, Blanca? Excelente. Padrísimo. ¿Algo más que tú quieras agregar? ¿Un mensaje que nos quieras dejar para la gente que nos ve? Pues solo que no tengan miedo un poco. Esta parte de la salud mental de repente le tenemos como cierta resistencia. Y la verdad es que, híjole, si uno ve las cifras, que un poco a lo mejor ese sería mi último mensaje, Ujú. una de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener alguna enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 450 millones de personas actualmente viven con alguna enfermedad mental o de la conducta, ¿no? En México, el promedio que está reportado es que una persona tarda más de 10 años en recibir atención mental por primera vez. Wow. Entonces, estamos bastante rezagados como prioridad, ¿no? Ujú. La salud Claro. mental. Entonces, creo que entre más pláticas como esta, entre más espacios que se abran para que podamos hablar del tema, creo que va a hacer que con mayor facilidad Ujú. busquemos esa ayuda y encontremos soluciones a estos problemas que afectan la manera en que convivimos, o sea, la manera en que Ujú. vivimos individualmente, pero además Claro. también la manera en que compartimos con los demás. Entonces, sí me Exacto. parece que debería de ser un tema prioritario de salud. Espero que estas pláticas ayuden a que por lo menos individualmente avancemos, ¿no? En eso. Claro, padrísimo. Oye, y esto que dices es importantísimo porque además la salud física, pues no nos da miedo de pronto, ¿no? Ay, tengo gripa, fue al doctor, me rompí un pie, ¿no? Y la salud mental todavía tiene estos tabús, ¿no? Entonces, quitarnos esos tabús Sí, es normal, es natural que también pasemos o atravesemos por algún tipo de enfermedad mental, porque también tiene que ver con nuestras emociones y con nuestra adaptación al cambio, ¿no? Así como exacto, cuando exacto. llega el virus de la gripa y te da gripa y te enfermas, pues te adaptas, ¿no? O sea, te ganó el virus, pues a veces te ganó la emoción y entonces también hay que atenderse la emoción, ¿no? Totalmente, Igualito. Y totalmente, perderle el miedo y totalmente. perderle la pena. Ujú. Ay, sí, Blanca, totalmente. pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disposición para platicar conmigo hoy sobre este tema que es muy importante para mí en lo personal, pero también para lo que hacemos en Keikomo como institución. Y pues yo te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición, de verdad, Blanca. Ah, muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Y esperamos poder platicar pronto, a lo mejor ya de algo más específico, para poder darle más información a la gente que nos ve y que nos sigue sobre este tema de cómo hacer para cuidar nuestra salud mental y en consecuencia nuestra salud integral, ¿no? Sí, seguro, seguro, con mucho Padrísimo. gusto. Pues muchas gracias, Blanca, te lo agradezco mucho. Yo soy Mariana Rojas de Keikomo, me acompañó Blanca Velázquez y los esperamos en nuestro próximo video, en nuestra próxima entrevista con nuestros especialistas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.